En el proceso civil del Estado liberal, lo que se buscaba era una intervención mínima del Estado en las controversias. Un juez imparcial e independiente, el cual nada más se movía una vez que las partes, un actor y un demandado, impulsaban el proceso y él no podía inmiscuirse más que darle trámite al proceso y dictar una resolución. Vamos a ver que en el nuevo estado va a haber una mayor participación en las controversias por parte del juez, que en este caso en los procesos judiciales quien representa al Estado es el juez, por una necesidad social. Se reconoce que hay personas vulnerables, como les mencionaba, entonces debe haber un mayor control y regulación para proteger a esas personas. También vamos a ver que las normas del proceso estaban limitadas a reglas o solo leyes positivas que no eran dinámicas ni dúctiles, sino que regulaban solo las formas en que la voluntad de las partes debía manifestarse. Y bueno, en ese caso la interpretación y aplicación de las normas jurídicas era con esa naturaleza de reglas. O sea, literalmente lo que dice la ley, eso es lo que se va a aplicar. En el caso de la evolución del concepto de Estado, vamos a ver que influye en el proceso con normas que no son solo reglas, sino que deben observarse los principios y las garantías, como lo estuvimos viendo. O sea, desde lo constitucional viene a afectar a lo civil como sustantivo, pero también a lo civil como procesal o como juicio. Además de los principios y garantías de los derechos fundamentales aplicables al proceso. La interpretación y aplicación de normas jurídicas va a ser de naturaleza diversa. En ocasiones vamos a aplicar reglas, principios y garantías y como lo hemos platicado, la supremacía va a estar o quien va a tener mayor peso en la resolución va a ser los principios y garantías que al final de cuentas no es lo mismo, cada uno tiene un sentido específico, pero a veces algunos autores lo asumen como si estuvieran dentro de eso mismo. O sea, principios y garantías tienen la misma fuerza y reglas se queda por abajo, que son las leyes. Vamos a ver algo que es común entre los dos, que el valor fundamental del proceso continúa siendo la libertad de la autonomía de las partes privadas. El juez no puede iniciar de oficio una demanda civil, sino que necesita que las partes quieran, con su autonomía, iniciar un proceso, que las partes quieran continuarlo y pues que haya impulso procesal, sobre todo, que estén interesadas en este proceso. También se destaca el derecho de defensa y el principio de contradicción, es decir, que las personas tienen derecho a defenderse y también tienen derecho a ser escuchados en un contraargumento de lo que se les está demandando, es decir, el derecho de los demandados a contestarle al actor o a quien los demanda sobre lo que les están solicitando, ¿vale? Entonces, esto sigue siendo lo mismo. Va a cambiar la naturaleza del juicio civil. En el Estado liberal era de naturaleza estrictamente privada, ahora va a ser de naturaleza pública por una cuestión de necesidad social. Vamos a ver que entonces, ¿cómo debe de ser cómo era el juez en el Estado liberal? Era un árbitro pasivo del enfrentamiento. Es decir, a mí me traen las constancias, me traen las pruebas, me traen los escritos y yo no puedo meterle, digamos así, de mi cuchara. Yo no puedo, aunque yo vea que alguna de las partes pudo haber argumentado alguna otra cosa que le hubiera sido más favorable, yo no puedo intervenir por ellas, yo solamente soy un árbitro pasivo y resuelvo conforme lo que ellos estuvieron presentando. En el caso de la evolución de Estado, el juez ahora brinda una protección judicial a los derechos privados. En los dos casos va a imperar la imparcialidad, pero fíjense bien, la imparcialidad en el liberal
tenía una igualdad formal. No se distinguía entre esos casos de vulnerabilidad real que pueden tener las personas. Simplemente tú llegabas y los dos para el juez eran iguales sin importar que, por ejemplo, esto también del proceso civil va a aplicar para la cuestión laboral y para otras cuestiones. Para los que no conocen derecho, no son abogados, el proceso civil es la base de todos los procesos o de todas las materias en cuanto a juicios que no sean la cuestión criminal. Entonces, prácticamente eh, en todas las áreas del derecho se va a utilizar el proceso civil y esta naturaleza que ha cambiado menos en la materia penal. Nos regresamos entonces, ¿cómo impera la imparcialidad y la igualdad formal en el Estado liberal? Es decir, que para el juez los dos eran iguales y no se consideraban aquellas circunstancias de vulneración o de vulnerabilidad de las personas. Es decir, que podría ser lo mismo ir a juicio una empresa en consideración a una persona de una comunidad indígena o de un pueblo originario, ¿sí? Entonces, no se consideraba que había una desventaja. En cambio, en el nuevo proceso se considera que hay una desventaja y se le pone un piso parejo en este caso, en el ejemplo que les di, a la persona del pueblo originario para que ahora sí estén en igualdad de condiciones para que puedan resolver su controversia y no se les viole el proceso y no tengan que pasar con un proceso con justicia meramente procesal. Es decir, que lo que diga en el expediente, esa es lo que les va a tocar resolver a los jueces y entonces no se va a ver circunstancias como su condición vulnerable, como que a lo mejor no tuvo acceso a una defensa adecuada o que su defensa, o acceso a pruebas, ¿sí? Por esta condición de desventaja social. En cambio, en el nuevo Estado constitucional social y democrático de derecho, la imparcialidad va a exigir garantías especiales. Este era un núcleo básico o duro del debido proceso, que son garantías esenciales o eh, les llaman formalidades esenciales del procedimiento. Pero acá va a necesitar garantías especiales, un núcleo especial del debido proceso que busca esa igualdad material, no solamente una igualdad de dicho. Y también el juez va a rectificar el procedimiento en caso de que vea actitudes eh, de mala fe se conocen, es decir, que se miente en el proceso, que se aleccionen a testigos, a peritos y alguna cuestión que no sea conforme a la lealtad, pues el juez puede rectificar el procedimiento. También la diferencia es que pesa más la verificación de la verdad material de los hechos, no una mera justicia procesal, no solo lo que diga el expediente, sino que incluso el juzgador puede solicitar pruebas para mejor proveer, es decir, aunque las partes se limiten a presentar ciertos medios probatorios, si el juez tiene duda y quiere corroborar la verdad de los hechos, puede pedir más pruebas, las que considere necesarias, hasta esclarecer todo aquello que él quiera o pretenda esclarecer para poder dar una sentencia que sea apegada con esa verdad lo más posible a los hechos. Y además va a procurar una interpretación extensiva, un control constitucional, es decir, que va a procurar que esos asuntos se resuelvan observando a los principios además de las reglas. Y bueno, todo esto para una correcta aplicación del derecho. Buscar una última razón y que se aplique justicia conforme al nuevo paradigma del derecho en este estado.